Hola a todos. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema del temario. Y bueno, como se había dicho, esta es yo creo que la parte más importante, no solo del tercer parcial, sino casi de todo de álgebra lineal, ya que es muy común utilizar este tipo de herramientas en semestres posteriores. Así que, en particular, por favor, pongan atención a este tema. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es representación matricial de transformaciones lineales. Transformaciones lineales. Ajá, entonces, este va a ser el tema. Les digo que esta es la parte como más importante. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Eh, bueno, empecemos por esto. Vamos a ver algunas cosas y bueno, sea B un espacio vectorial, que es por lo que siempre empezamos, ¿no? Y bueno, y damos una base, sea alfa 1 así hasta alfa n, una base, ¿no? Entonces, bueno, aquí luego lo representamos como a beta, como todo el conjunto este completo de las alfa 1 hasta las alfa n, y decimos que todo eso va a ser la base. Ajá. Entonces, hasta alfa n. Entonces, podría yo reescribir esto y decir sea beta una base de b. Ajá. Entonces, bueno, lo que siempre hemos llegado a la característica era de que eh, si alfa está en B, entonces alfa la podemos representar en términos de su base, ¿no? Entonces ya sabemos que está dado por esto que está aquí y así. Sin alfa n. Ujú. Ya hemos hablado sobre estos numeritos, estos escalares, estos que están aquí. Ajá. Y esto les habíamos llamado coordenadas. Coordenadas respecto a la base beta. Ajá. Entonces fíjense que aquí algo que me faltó decir en los videos pasados es que la base que estamos tomando aquí no puede ser cualquier base porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en vez de agarrar esta base agarro la base beta prima que está compuesta por alfa 2, alfa 1, alfa 3 y así hasta alfa n? Ajá. Técnicamente este conjunto que está aquí y este que está acá es exactamente el mismo porque tienen los mismos elementos, salvo que este elemento que está aquí están cambiados. Entonces, si yo pusiera a alfa, lo pondría de la siguiente manera, como a1 a alfa 2 más a2 alfa 1 y así sucesivamente, ¿no? Hasta a en alfa n. Entonces, si ven, en este caso, estas constantes cambiarían. Entonces, las coordenadas respecto a esta nueva base, a pesar de que sea la misma, pero girada, las coordenadas cambiarían, ¿no? Entonces, coordenadas cambiarían. Así que en específico se toma algo que para ver que esas dos bases son diferentes, en términos de conjuntos las bases son iguales porque tienen los mismos elementos. Pero agregamos algo que le vamos a llamar base ordenada. Base ordenada. Entonces la única diferencia entre una base normal y una base ordenada es aquella base en el que importa, en el que los vectores tienen un orden. Ajá. Es decir, como conjunto, estas dos bases son iguales, pero como base ordenada son diferentes porque el ordenamiento es diferente. ¿Vale? No tiene mucho sentido aquí, pero no lo quería decir por si acaso había dudas en ello. Así que bueno, por eso ahora voy a decir que es una base ordenada. Lo único que le voy a agregar a la base va a ser la palabra ordenada para tener en cuenta que importa el orden en el que se están dando los vectores. Nada más es la única cosa que hay que poner ahí. Bien, entonces entremos con esto, con la notación, que es lo importante. Entonces sea beta igual a alfa 1 hasta alfa n, base de b, base de b, y vamos a definir esto. Es un poquito rara la notación, pero bueno, esto de aquí va a ser una matriz, o sea, esto va a representar las matrices. Si recuerdan,
Conocemos A pertenece a las matrices 2 por 2 con entrada en los reales. Representamos con esta letra. Y A viene dado como A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, ¿no? Bien, entonces la idea va a ser que todo este símbolo completo va a representar esta, o sea, va a representar una matriz. ¿Qué tipo de matriz? Bueno, va a ser una matriz que en este caso va a estar definida de esta manera, como A1, A2, y así hasta AN. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es una matriz ¿de qué orden? Bueno, ya sé que ustedes no están aquí, pero bueno, ahí lo piensan. Tiene n filas y una sola columna. Ajá. Entonces, todo esto va a representar esta matriz, pero ¿qué es esta matriz? Bien, este de aquí, sea alfa, así, ¿no? Entonces, a alfa, lo que hice fue, pues, representarlo en términos de su base, y las coordenadas las puse en una matriz de manera de esta manera, una columna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está representando esto? Esta matriz se llama la matriz de coordenadas. La matriz de coordenadas del vector alfa con respecto a la base ordenada beta. ¿Sí? Entonces todo esto significa esta matriz. ¿Por qué tantas cositas? Bueno, esta de aquí representa al vector alfa y esta beta representa a la base a la que se está representando esta matriz. Entonces la matriz de coordenadas del vector alfa con respecto a la base beta. Por eso todas estas notaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo eh, sea B igual a R3. Entonces, alfa en beta, encontrar, perdón, aquí no era encontrar, no, entonces era encontrar esta matriz. Si alfa es igual al vector 1, 2, 3. Y la base es la canónica. En este caso beta igual a 1,0,0, 0,10 y 0,0,1. La base canónica. Y también encontrar alfa con respecto de beta prima, donde en este caso beta prima va a ser la base 1,0,1, 0,1,0 y 0,0,2. Entonces vamos a representar este vector. Primero en términos de esta base y luego en términos de esta. Entonces, ¿cómo le hacemos? La idea pues, es ir a la definición. En este caso hay que poner a alfa en términos de la base, ¿no? Entonces esta está fácil porque estamos hablando de la base canónica, por lo tanto quedaría como 1 por 1,0,0 más 2 por 0,1,0 más 3 por 0,0,1. Entonces, la matriz de coordenadas del vector alfa con respecto a la base canónica, pues sería la matriz 1, 2, 3. ¿Sí ven? Estos coeficientes son los que pongo en esta matriz, ¿no? Entonces aquí 1, 2 y 3. Entonces así está fácil, ¿no? Bien, hagámoslo para la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Ahora tengo que poner el vector 1, 2, 3 en términos de la base que estoy dando, que es diferente, que no es la canónica. En este caso, voy a poner unas constantes porque no es tan fácil encontrarlos, ¿no? Entonces aquí pongo el vector más b por 0,1,0 más c por 0,0,2, ¿no? Si recuerdan esto, creo que lo hicimos en alguna parte de algún video. Entonces hago esta suma, esto queda como a, b, a más 12. Nada más hice aquí esta operación. Y entonces de aquí, como estos dos son iguales, me quedan una ecuación de 5 incógnitas, ¿no? A es igual a 1, b es igual a 2 y a más 12 es igual a 3. Entonces como a vale 1, de aquí llego a que c es igual a 1 también. Entonces, la matriz de coordenadas del vector alfa, en este caso alfa recuerden que valía 1, 2, 3.
con respecto a beta prima, que es esta base, ajá, es igual a 1, 2, 1, ajá, que son los coeficientes estos que están aquí, que fue los que encontramos aquí. A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 1. Entonces ya los pongo aquí. Ajá. Entonces, este ejemplo es para que quede exactamente entendido eso. Si yo cambio la base, la matriz de coordenadas cambia. Ajá. Ya ven, aquí es 1, 2, 1 y aquí es 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo primero que deben de aprender. Que si yo tengo cualquier vector, ¿cómo obtener esta matriz? Ajá, la matriz de coordenadas. Bien. Ahora vamos a checar otra cosa más. Entonces, sea B y W espacios vectoriales, T que vaya de B a W, transformación lineal, y beta igual a alfa 1 hasta alfa n, base de B, y beta prima, vamos a ponerle gamma, igual a beta 1 así hasta beta m, base, vamos a poner aquí para que se vea, base de W. Ajá. Entonces, bueno, aquí tengo esta base de B y esta que es una base de W. De aquí podemos ver que la dimensión de B pues es n y aquí de la dimensión de W es m. Bien, entonces, fíjense que lo que voy a hacer, lo que he estado haciendo en varios videos. Si yo agarro un vector arbitrario en B, yo puedo hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Primero lo ponemos en términos de su base, a n alfa n, y t de alfa, lo podemos poner como A1, t de alfa 1, así hasta AN, t de alfa n, ¿sí? Entonces esto lo hicimos en alguna parte de algún video. Y quiero que se vea claro es que aplicar la transformación lineal a un vector alfa se puede ver o queda representado como la aplicación de la transformación para los vectores de la base, ¿sí? Entonces hay que fijémonos en qué es lo que le hace la transformación al vector alfa 1, por ejemplo. ¿Por qué nada más en alfa 1? Bueno, hay que hacerlo para cada elemento de la base, pero la idea va a ser representar a toda la transformación en términos de cosas más pequeñas, como lo hicimos en la parte de cuando definimos las transformaciones básicas. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero ahora sin cambiar de transformación. Entonces, como t de alfa 1 me da un vector en W, entonces el vector resultante lo voy a poner en términos de la base. Pero fíjense cómo lo voy a poner. Lo voy a poner con las constantes A1, 1, beta 1 más A2, A2, 1, beta 2 más A3, 1, beta 3 más hasta AM1, beta M. Si ven, esta M corresponde al término de la base en W, ¿sí? Y hacemos lo mismo, o sea, estas constantes, este 1 representa al término del vector de la base, en este caso el primer vector, y el otro numerito representa el coeficiente del vector de la segunda base, de la base de W, perdón. Está un poquito raro, ¿no? Bueno, voy a poner varios para que se entienda. Entonces el de alfa 2 sería A2, 1, beta 1, más A2, 2, beta 2, más A2, no, espérame, aquí me equivoqué. Siempre me equivoco en esta cosa, porque está al revés. Ahorita le explico por qué. Entonces, a ver, fíjense. Aquí el que se va moviendo es el primero, ¿no? Entonces, en este caso, este debe ser 1, porque el primero representa el vector que está aquí. Y el siguiente representa el vector que está acá. Entonces sería A1, 2. De aquí sería A2, 2, ese es el fácil. Y aquí sería A3, 2. Beta 3. Y así hasta AM2, beta M. ¿Sí? Y así sigo hasta T de alfa n igual a otra vez este 1 depende de la base, entonces A1n, porque este representa el vector que está aquí,
beta 1 más A2n beta 2, así hasta AMN beta M. ¿Sí? Y entonces vamos a construir una matriz. Construimos la matriz y la vamos a llamar así, la matriz T gamma beta. Ajá. Esta T representa la transformación y estos que están aquí representan las bases en las que se está haciendo la transformación. Este gamma, recuerden que es la base de W y esta es la base de B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a construir esta matriz? Y aquí voy a hacer varios ejemplos, pero aquí es de vital importancia que se entienda eso. Voy a construir la matriz de la siguiente manera. Estos coeficientes, que se ven como pues matriciosos, ¿no? Lo voy a poner de manera vertical A11, A21, A31 y así hasta AM1. Ajá. Y luego la siguiente columna va a ser estos que están acá. Entonces va a ser A12, A22 y así hasta AM2. Y luego entonces voy a hacer lo mismo hasta acá. Y esto sería A1N, A2N, así hasta AMN. ¿Sí? Y entonces construir esta matriz, ahorita vamos a explicar para qué sirve y por qué es importante. Entonces, algo que quiero que quede claro, que creo que no sé si me he ido muy rápido, pero bueno, es que para poder hacer esta representación, ¿qué necesité? Primero, que estos dos sean espacios vectoriales, una transformación lineal y necesité dos bases. Entonces necesito muchos ingredientes, necesito dos espacios vectoriales, una transformación lineal y dos bases. Una para B y otra para W. Por eso, esta cosa que está aquí, esta matriz que estoy construyendo, depende de estas dos variables, de la gamma y de la beta, porque esta T, esta representación matricial depende de las matrices. Entonces vamos a poner eso. Solo quiero que quede claro cómo construir esta matriz, que lo quería también repetir, es agarro un elemento de la base de B, evalúo T en ese vector, lo que salga lo pongo en términos de la base de W y los coeficientes que están aquí los pongo de manera vertical como la primera entrada, ¿no? ¿Por qué primera entrada? Porque estoy agarrando el primer vector. Del segundo vector lo pongo aquí y así sucesivamente, hasta que acabe con todos los vectores.